Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y esta mañana será expuesta la porción que va desde el verso 1 hasta el verso 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 6. Es el texto que nos corresponde a la exposición bíblica en este momento. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 3, 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Oremos. Padre Dios, damos gracias porque usted nos permite acercarnos a este texto de su palabra y ruego su dirección. Ruego que usted tenga de nosotros misericordia y nos ayude a tener una mente dispuesta, abierta, a escuchar, a entender y a practicar, a vivir de manera que su nombre sea glorificado en nuestra senda diaria. Oro por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, debemos entender el texto. El tema de esta mañana es reflejando a Cristo en el hogar. Y vamos a hablar a las esposas. Pero debemos entender ese texto a la luz de Primera de Pedro 2, 21 en adelante. Vayan conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro 2, 21. Porque para este propósito han sido llamados. Primera de Pedro 2, 21. ¿Lo tienen? Debemos entender el texto del capítulo 3 a la luz del 21 en adelante, del 2. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y esto es lo que debemos entender. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Lo que el apóstol Pedro ha hecho es poner la mirada de aquel grupo de personas a los que él les está hablando, poner la mirada de ellos primeramente en Cristo y en lo que Cristo ha hecho por ellos, de manera que tengan la motivación correcta para vivir para la gloria de Dios. Eso que leímos del capítulo 2 se lo dijo a los siervos, pero luego dice Pedro en el 3:1, asimismo, y esa palabra con la que inicia el verso 1 del capítulo 3 quiere decir que de la misma manera que se lo he dicho a los siervos, que tengan su mirada puesta en Cristo, que entiendan que Cristo vino, sufrió, no dijo nada, llevó nuestros pecados a la cruz y nos dio redención a nosotros que estábamos perdidos, que de la misma manera, así como lo dijo a los siervos, ahora se lo va a decir a las esposas y luego a los esposos, y de esa manera va a continuar su exhortación a un estilo de vida práctica,
del Evangelio, a una forma de vivir el Evangelio que conlleve poner nuestro entendimiento listo para la acción, listo para la transformación de nuestras vidas, a una forma de vida en la que la fe no sea solo una doctrina, una predicación que no transforma nada, sino que la fe sea transformacional. Yo les decía a ustedes que la fe es algo dinámico, la fe es algo práctico, la fe es algo que transforma. Se lo decía allá en los inicios de la carta del apóstol Pedro. Ahora estamos como a media carta, estamos bien adentrados en el camino y ya Pedro dice: ustedes han sido hechos libres, no usen más su libertad como una ocasión para pecar, sino que más bien usemos esa libertad de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Esa libertad significa el hecho de que yo no hago lo que hago para ser salvo. Yo hago lo que hago porque he sido salvo, porque Dios ya me ha rescatado. Ya no importa si soy un esclavo, yo ya soy libre. No importa si ahora como esposa tienes que decirle a tu esposo: sí, Señor, aunque no se lo merece. No importa eso, ya eres libre. El señorío que le das a tu esposo no quiere decir que estás esclavizada. Ya has sido hecho libre, ya estás libre, pero debes usar esa libertad. Tú, siervo, tú, esposa, y en el futuro, tú, esposo, y si estuviéramos leyendo a Pablo, tú, hijo, lo que seas, no importa el rol que desempeñas en la sociedad, debes usar tu libertad de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Debes usar la libertad que Cristo te ha dado de manera que el Evangelio fluya a través de tu testimonio, a través de tu vida, y que no seamos nosotros una causa de tropiezo para el fluir de la verdad que salva. Ahora, ¿hay hombre justo que haga el bien y nunca peque? ¿Hay mujer, hermana en la fe, que haga el bien y nunca peque? No, no hay. Pero también es cierto que hay muchos vicios dentro de la iglesia. Hay muchos pensamientos en la sociedad que nos alcanzan a nosotros hoy en día. Nos alcanzan dentro de la iglesia. Pero no solo a la iglesia de hoy, alcanzaban a la iglesia del apóstol Pedro también. Alcanzaban a la iglesia primera, tal vez de una forma diferente. Por ejemplo, si estuviéramos en la iglesia primera o en la era social de la iglesia primera, las mujeres no eran parte de la vida de fe religiosa. Ellas eran excluidas. Si estuviéramos dentro del judaísmo, ellas eran excluidas de la vida religiosa. No eran tomadas como parte de. Cuando había menos de 10 hombres en una población judía, no se hacía una sinagoga. Y las mujeres tenían que ir a orar y a buscar a Dios en un lugar aparte. Por eso el apóstol Pablo en algún momento en Filipo las encontró a la orilla de un río, orando y dedicando el día para Dios, porque no se hacía una sinagoga por 10 mujeres, ¿me explico? Pero cuando el evangelio vino, dice el apóstol Pablo que las mujeres también se congreguen, que las mujeres también sean discípulas, que también estén aprendiendo y conociendo del Señor. El evangelio fue radicalmente contrario a la cultura en aquel tiempo y ahora sigue siendo radicalmente a la cultura nuestra en este tiempo, haciendo un llamado sumamente interesante para las hermanas que son esposas. Dice: asimismo ustedes, y me llama la atención que dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. De una manera específica y puntual se hace un llamamiento a vivir la libertad cristiana a las esposas en sujeción a sus maridos. Pastor, ¿y por qué le llama la atención que diga mujeres? Porque no dice hermanas, dice mujeres. Me parece que no está hablando en un ambiente de una hermandad donde todo es pura vida, ¿me explico? Antes les dijo a los siervos, les dijo siervos, ahora mujeres, luego esposos, y de una manera muy puntual va tratando a cada uno. Lo que quiero decir es que a mí como intérprete,
En esto yo podría estar equivocado, pero a mí como intérprete de la Biblia me da la impresión de que la forma en que está hablando es seria. ¿Me explico? Mujeres, niños, siervos, esposos, está hablando de una forma seria, muy puntual, como cuando usted agarra y da instrucciones y levanta con todos, hasta el llantero, hasta el que pone la grasa, hasta el que quita esto, hasta la que barre, con todos, de manera muy puntual. Así que cada uno debe ir parando la orejita conforme llega el momento en que me llaman a mí. Ahora dice, mujeres, imagínate, si antes era un siervo, estabas oyendo hablar de los siervos y dice, bueno, y ahora dice mujeres, entonces las mujeres despiertan y dicen, sí, ustedes también. En el tema de vivir a Cristo, ustedes también estén sujetas a sus maridos. Vamos a entrar en estas declaraciones y vamos a verlas más de cerca, cada una de ellas. A veces no sé si tengo tiempo de ir detrás de mis notas, ¿verdad? Por eso simplemente sigo en la exposición. Pero vamos a intentar seguir mis notas. Estén sujetas a sus maridos, de modo que los incrédulos sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa. Y 2, mantengan un adorno que proceda de lo íntimo del corazón, correspondiente con un espíritu tierno y sereno. ¿Por qué? Porque esto ha sido el entorno de las cristianas desde siempre, desde Sara, considerando a sus esposos como señores, porque este es el bien que les corresponde hacer, sin ningún temor, sino plenamente convencidas de su rol. Así que veamos lo que significa estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas implica de manera literal estar sometida. Escucha esa palabra. Yo sé que en el 2024 esa es una mala palabra. Estar sometido, estar sometida. Escucha la otra, subordinada. ¿A quiénes? Dice Dios a través del apóstol Pedro, a sus maridos. Estén sujetas, sometidas, subordinadas a sus maridos. Leo algunos textos que utilizan la palabra sujetas, pero en otro contexto, para entender cómo se usa esa palabra. Lucas 10:17, yo se los leo, dice así: hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué significaba eso en la boca de los discípulos estando con el Señor Jesucristo? Hasta los demonios se nos sujetan. Y es la misma palabra que le piden a la esposa que haga con su marido: sujétese. Así como los demonios se le sujetaban a los discípulos. Ustedes saben que Jesús los mandó y les dio autoridad. Y ellos volvieron muy contentos. ¿Y qué dijeron? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Lo que quiero decir es que la misma palabra que usaron esos discípulos ahí en Lucas 10:17 es la misma palabra que está usando Pedro al decir: mujeres, sujétense a sus maridos. Romanos 8:7 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice. La mente puesta en la carne no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es sujeción? Sujeción es estar subordinado. Sujeción es someterse. 1 Corintios 14:32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Están usando la misma palabra. Ahora la misma palabra utilizada en el contexto matrimonial. Efesios 5:24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, dice Dios en Efesios 5:24 a través del apóstol Pablo. ¿En cuánto tienen que estar sujetas a sus maridos? En todo. ¿Cuánto incluye todo? Yo sé que hay un libro que escribió un hombre y es el problema de los todos en la Biblia. El problema de los todos en la Biblia. Estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Para que todo aquel, él está hablando de qué es todos en la Biblia. Pero cuando yo me encuentro con versículos que incluyen todo, siempre me acuerdo de ese título.
el problema de los todos en la Biblia es que conlleva la muerte de mi pecado en todo, la muerte de mis pasiones en todo. Y aquí hay un versículo aplicado a las esposas. Mujeres, estén sujetas a sus maridos en todo, como Cristo, como la iglesia lo está a Cristo. Todos nosotros que hemos sido salvos somos la iglesia visible. ¿Y qué diríamos de nosotros mismos si no le hiciéramos caso a Cristo? Y si no dependiéramos en nuestra salvación, ¿de quién? De Cristo. Imagínate a alguien que diga, no, yo soy salvo, pero sin Cristo. ¿Qué diríamos de él? Le pegaríamos fuego. De una vez diríamos, hereje, eso es anatema, eso es estar bajo maldición. ¿O qué tal que alguien diga, no, sí, yo soy salvo, pero con Cristo y algo más? No, solo Cristo salva. Bueno, de la misma manera deberíamos ser radicales en cuanto al rol de las esposas a sus maridos, porque dice que así como la iglesia se sujeta a Cristo, las esposas deben estar sujetas a sus maridos. ¿En qué? En todo, en todo. Yo sé que es un llamado contra cultura. No me pidan una sesión ahora más tarde para hablar conmigo de lo que yo prediqué. Yo sé que estoy predicando cosas que son difíciles de sobrellevar. Yo sé que este tipo de cosas Facebook me las censurara si yo las dijera en un video y las pusiera ahí. Dijera que mi video no cumple con las normativas de ¿qué es lo que dicen? De la comunidad. ¿Me explico? Yo sé que sí. Y tal vez lo bajen. No importa. Yo estoy hablando a la iglesia que está aquí conmigo hoy. Yo estoy hablando a las hermanas y los hermanos que nos conocemos y nos vemos todos los días. Yo estoy llamado a pastorear esta iglesia y decirles que Dios dijo que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Todo lo que no sea pecaminoso. Todo lo que no pisotee el nombre de Cristo. ¿Me explico? Todo lo que no sea contrario a la voluntad de Dios en su palabra. Todo eso, si no es contrario a Cristo, no, pastor. Es que a mi esposo no le gusta que le den arroz viejo, es un delicado. Tiene que ser arroz fresco. Si no, está mal. Hermana, ¿y por qué estás hablando así? ¿Eso es contrario a Cristo? No. ¿Es contrario al Evangelio? No. ¿Eso te hace pecar a ti? No. Entonces, hágale el arroz que él quiere. Y punto. No se preocupe más por eso. Usted esté sujeta a su marido en todo. Hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios en este sentido. Colosenses 3:18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. En Cristo es muy conveniente que estén sujetas a sus maridos. ¿Sabes qué es lo que significa? Es muy anticristiano encontrar que las esposas son desobedientes, que no se sujetan. ¿Y usted por qué le pregunta a su marido si puede ir o no? ¿Y usted por qué le pregunta? Vaya, usted es libre, usted es dueña de su voluntad. ¿Sabes, hermanas? Esas ideologías no corresponden a la fe cristiana. No corresponden. Están llamadas a estar sujetas. Claro, siempre habrá alguien que diga, ese discurso es machista. Uno. Otro posible, ese discurso es legalista. Ese discurso es de hombres, porque la Biblia, eso lo dijo Pedro, eso era un hombre. Eso lo dijo Pablo, era un hombre, ¿me explico? Siempre, esos discursos siempre existirán. ¿Sabes qué es lo único que sube a mi mente? ¿Qué es lo único que sube a mi mente? Pues en las iglesias de Cristo no tenemos esas costumbres. No tenemos la costumbre de ver un versículo y decir, es que lo dijo un hombre. No, eso no es para mí. Es que ya eso quedó fuera de contexto en la cultura. Hermanos, si lo dice Pedro, si lo dice Pablo, si la palabra significa someterse, subordinación, sujeción, y aparece la misma palabra siendo usada igual en otros sentidos, no hay vuelta de hoja. Es lo que significa. Es lo que significa. Esposas, estén sujetas a sus maridos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, consideraciones. ¿Qué quiere decir esto? Mira los resultados de esta conducta de sujeción. Dice, de modo que, es decir, ¿para qué
si alguno de esos maridos es desobediente a la palabra, pueda ser ganado sin palabra. ¿Para qué me tengo que sujetar? ¿Para qué? Para salvación de almas. Para salvación de almas. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué es de más valor para nosotros? ¿Para qué me tengo que sujetar? ¿Para que usted esté a gusto? No, para salvación de almas. Un hombre sabio de este mundo, no cristiano, de este mundo, dijo lo siguiente: si aprendiéramos el poder que hay en el silencio, no en la ley del hielo, no, sino en el silencio. Es decir, no respondo, no hago conflicto. Sí, Señor. Si aprendiéramos el poder que hay en eso, wow, no saben las hermanas, tienen que descubrir las hermanas el poder que hay en eso. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabes lo que significa? Mas la necia derriba su casa con sus manos. Quiere decir que la mujer tiene un poder. ¿Para qué? Edificar la casa o destruir la casa. Pastor, usted está diciendo cosas que no son bíblicas. ¿De quién había aprendido Timoteo la palabra? De su abuela y de su madre. Y ahora era un pastor. Era un enviado a las iglesias. Era un instrumento útil para la obra del Señor. Hermana, tú no sabes el poder que hay en tus manos, la capacidad que hay en tus manos. Ahora, yo sé que ese discurso es negativo, pastor, hable de manera positiva. Hermana, descubre el poder que hay en tus manos. Eso no va a tener diferencia en el efecto. El Espíritu Santo puede usar un discurso, sea enfocado en lo negativo, sea enfocado en lo positivo. Hermano, hay poder en sujetarse. Hay poder hasta para que el alma de tu marido sea transformado. Si hay algo que abate el corazón de las esposas cristianas, es el corazón de sus maridos. Ellas luchan con eso. Pastor, es que mi marido, pastor, es que mi marido, pastor, es que mi marido. No lo vas a cambiar quejándote conmigo. Será cambiado si tú te sujetas a él, al marido, en todo. Y dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Está loco? ¿Cómo me voy a sujetar a un hombre que es un hombre que no hace nada? Una señora decía que su marido era un parche mal pegado. ¿Ese es su marido? Le preguntaron y dijo, no, es un parche mal pegado. Eso para nada sirve, ni para tapar el hueco del roto del pantalón. Es un parche mal pegado. Y aún a ese, dice el Señor, esté sujeta. Esté sujeta. Eso es un gran desafío. Eso es un gran llamamiento. Cuando tratamos de solucionar un problema de mi esposo a la manera que a mí se me ocurre, entonces no me estoy preguntando qué dice Dios. Dios dice, la forma de solucionar esa conducta de él, esa conducta desobediente a la palabra, es estando sujeta a él. Es diciendo, sí, Señor. El otro día me quedé pasmado y mi esposa ni cuenta de Dios. Voy a contarles algo, no debería hacer esto, pero un anuncio. Normalmente yo soy como un robot. Todo sigue A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y que nadie se salga de su lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo soy como un reloj. Entonces le digo a mi esposa, pues yo no me di cuenta en qué momento yo estaba hablando como un reloj, ¿verdad? Vamos a ir a esto, vamos a hacer lo otro. ¿Listo? Sí, señor, me dijo ella. Sí, señor. Y cuando ella dijo eso, yo dije, wow. Mi esposa es obediente, bastante obediente. Pero a mí me impresionó que yo me di cuenta de que estaba hablando como un robot. Y ella no chisteó, no se ofendió, no lloró, no se enojó. ¿Y para quién eran todas vamos a hacer esto, para quién eran todas esas limitaciones? Eran para ella. ¿Y sabes qué dijo ella? Sí, señor. Y yo dije, wow, eso solo no estoy diciendo alaben a mi esposa, no, alaben a Cristo, pero solo le estoy diciendo, hermanos, es sorprendente, estoy hablando como un esposo, como un marido cualquiera. Se asusta uno cuando le dicen,
Sí, Señor. Y de buena gana, sin hacer trompas, sin chupar dientes, nada. Sí, Señor. Uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanas, hay poder en estar sujetas. Hay poder transformacional hasta para con tu marido, que es un desobediente a la palabra. Desobediente puede significar perdido o puede significar infiel. O sea que está perdido, no conoce a Cristo. Aún a él podrías ayudarlo a que sea rescatado con tu conducta casta, respetuosa, sujeta. O es un esposo que ya conoce a Cristo pero no es fiel. En muchas cosas él incumple. Aún a él podrías ayudarlo, dice Dios. Así dice, de modo que si hay un esposo desobediente, pueda ser ganado sin palabra. Pastor, yo en la noche cuando mi esposo está dormido, él es desobediente, pero cuando está dormido, pastor, yo declaro sobre él que el espíritu ese se le salga. Eso no es lo que dice aquí. Pastor, en la noche cuando está dormido, yo lo unjo para que él vaya siendo transformado, pastor, que venga ese espíritu de transformación y lo cambie profundamente. Hermano, esas son las cosas que uno oye y uno dice, ¿de dónde sacas eso? Aquí lo que dice es, sujétate para que si él es desobediente, sea ganado, ganado. Y la palabra ganar es la que usa Cristo cuando dice de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma. Es decir, que lo podamos ganar para Cristo. Dice, sírvele, respétalo, ámalo, no digas nada, sin palabra. El apóstol Pedro parece estar usando un adagio, parece estar usando algo como un refrán, donde básicamente es, voy a ver si lo encuentro aquí, dice, esconde algo como un adagio. Los desobedientes al mensaje, oigan, los desobedientes al mensaje son ganados sin mensaje, con conducta. Los desobedientes al mensaje son ganados sin mensaje, sin palabras, dice. En lugar de eso, ¿qué? Conducta. Conducta. Como eso que por la gracia de Dios hizo mi esposa, dijo, sí, Señor. ¿Y sabes de qué me di cuenta yo? De que yo estaba hablando como un robot. De que yo estaba dejando que mi personalidad estricta fluyera. ¿Y qué fue lo que me hizo darme cuenta de eso? No fue la chupada de dientes de ella, no, fue el sí, Señor. Me sorprendió que estuviera diciendo sí, Señor, a un conjunto de unas 3 normas que tenían que ver con ella. Mañana salimos a tal hora, yo necesito que a las 7 usted esté despierta, que tenga listo el desayuno y que me ponga el café aquí a las 6:45. Sí, Señor. Y yo dije, wow. No wow mi esposa, wow yo. Estoy hablando como un robot, ¿verdad? Pero me sorprendió su disposición de obediencia. No todo el tiempo es así, ¿verdad, mi amor? No todo el tiempo es así. Pero ese día fue así, fue sorprendente. Hermanos míos, amados y hermanas especialmente, si queremos ganar, va a tener que ser sin palabras, por una conducta, un ejemplo, una forma de proceder. De ninguna otra manera. Permíteme definir esa conducta porque la Biblia la define. ¿Cómo tiene que ser esa conducta? Dice el versículo. Voy a leer todo el versículo, perdón, me quedé solo en una parte. Dice lo siguiente: de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos, versículo 2, al observar ellos su conducta, que es como casta y respetuosa. La palabra castidad implica pureza, conlleva una cualidad personal. En el sentido en que está siendo usado aquí, conlleva que la esposa no transgreda su lugar, teniendo que llegar a controlar a su marido. ¿Me explico? La castidad aquí implica, hermana, mantente en tu rol, mantente en el lugar que Dios dice que es el tuyo, que no es de control, no es de control, no es de ejercer autoridad, no estás llamada a eso. No te corresponde. ¿Ustedes se acuerdan los niños de la calle que le dicen, si sale un señor y quiere regañar a algún chiquito en la calle hoy en día? ¿Qué dicen los chiquitos? Usted no es mi papá. Usted no es mi mamá. No me diga nada. ¿Sabes qué es lo que quieren decir? Usted está transgrediendo un lugar.
No es el suyo regañarme. Antes no era así, ¿verdad? Antes no importa quién era, tenía derecho a regañarme. Antes no importa quién era, todo el mundo era mi tío y yo tenía que decirle santito tío. No importa quién fuera. Si me veían robando las naranjas de otro, él me pegaba, dice papi, ¿verdad? Me pegaba el señor de las naranjas. Y si yo llegaba a mi casa y le decía a mi papá que me pegó el señor de las naranjas, me volvía a pegar y no preguntaba por qué. Porque él confiaba en que aquel señor, si hizo algo, fue por algo. ¿Me explico? Ahora, hermanos, lo que quiere decir aquí es que tu lugar, así como los papás tienen un lugar, así como antes los vecinos tenían un lugar, las esposas tienen un lugar. Y cuando quebrantas ese lugar, ya no es castidad. Ya estás haciendo algo impuro. Castidad tiene que estar relacionado con pureza. Y cuando yo quebranto el lugar, ya eso no es puro. Ya eso no es santo. Ya eso no agrada a Dios. Cuando Eva conversó con el diablo, guardó su lugar. Es interesante que a quién le dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se lo dijo a Adán. Luego Dios le mandó a hacer a Eva. Y cuando Eva estaba conversando con la culebra, dice la Biblia que Eva comió y le dio a su marido. Estaba ahí, a la mano, el cual comió así como ella. Y luego Dios le dice a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del fruto que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuáles fueron las primeras expresiones? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Hermanas mías amadas, hay un lugar para ustedes. Hay un lugar en la obra de Dios. Pero cuando lo quebrantas, haces algo que no es casto. No hay pureza en quebrantarlo. ¿Me explico? Hay un lugar para ti como esposa. Hay un lugar para ti en la obra de Dios en la vida de alguien, pero eso de ser en pureza. Ser puro conlleva sujetarse a la voluntad de Dios, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, dice Santiago. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y yo diría también sin ira, sin gritos, sin anhelos de figurar tú, de tomar tú el lugar que corresponde a tu marido. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hermanas mías, amadas, las iglesias de hoy están llenas de pastoras, mujeres, no matas de Navidad, mujeres que ejercen el pastorado. ¿Me explico? Y los hombres están muy cómodos a los pies de ellas escuchándolas. Hermanos míos, esto no debería ser así. Ese no es el lugar. El lugar de la mujer no es dirigir el hogar. El lugar de la mujer es ser ayuda idónea de su esposo. He conocido personas que me dicen: es que mi esposa es la que lleva todo el control del dinero, es la que paga los recibos, es la que paga el agua, es la que paga la luz, ella es la que hace todo, y yo trabajo y le doy todo, ella se encarga de todo lo demás. Y yo no digo que eso esté mal, pero digo que hay que revisar eso. Si de la mano con eso, cuando el esposo está hablando con alguien, la mujer dice: amor, ya nos vamos. Y yo, déjame ver qué pasó aquí. Ella es la que paga el agua, paga la luz, paga. Tú me dices sí. Y además te dice, cuando estás hablando con alguien, te dice: amor, ya nos vamos. Y el amor tiene que salir corriendo, abrirle la puerta al carro y llevársela, porque ya ella ya se va. Y a veces no dicen amor, dicen baby. ¿Verdad? Baby, ya nos vamos. Y entonces no sé qué hace el baby, ¿verdad? Son expresiones culturales que tenemos que examinar. Tenemos que examinarlas. ¿Sabes qué hace un baby? Está bien. Hermanas, ese no es el lugar. Si le dices baby por amor, perfecto. Pero no lo trates como un baby. Es un esposo. Él es la cabeza. La autoridad se la ha dado el Señor a él. La iglesia no trata a Cristo como un baby. La iglesia trata a Cristo como su Señor. Tiembla delante de su presencia. Hermanas, tu esposo representa la autoridad de Cristo dentro de la iglesia.
El Señor está en su templo. ¿Qué dice la Biblia? Calle delante de Él toda la tierra. Hermanas, si tu esposo está ahí, quédate quedita. No es tu lugar hablar. No es tu lugar intervenir. No es tu lugar. A veces las personas vienen diciendo que la esposa dijo. Y yo digo, pero ¿por qué la esposa? O sea, yo no sé, yo debería tratar, si ellos son un matrimonio, yo tengo que tratar algo con este matrimonio. ¿Sabes con quién debería tratarlo? Con él. Él es llamado por Dios a cuidarla a ella y tratarla como un vaso frágil. Él debería decir, mi amor, vieras que el pastor vino hoy y me dijo esto y esto y esto. Yo quisiera preguntarte tu opinión. Él debería escucharla a ella y él debería tratar los asuntos del hogar después de haber escuchado a ella. ¿Me explico? Es lo ideal, es lo sabio. Pero si él no escucha, igual él es el que tiene la autoridad. Descansa sobre él. Si hay un esposo, descansa sobre él. ¿Me explico, hermanos, hermanas? Hay un lugar para ti como esposa. No es el de tomar el primer lugar. Siempre llegan los vendedores, los polacos, y dicen, buenas. ¿Saben qué es un polaco? Un vendedor puerta por puerta. Tal vez ya alguien en esta sociedad no lo sabe. Buenas, aguacates. Y el negro dice, negra, ahí la buscan. ¿Verdad? Y uno dice, no debería ser la negra la que vaya, debería ser el negro el que diga, sí señor, ¿qué se le ofrece? Aguacate a 3 por 1. Deme chance, voy a hablar con mi esposa a ver si lo necesita. Si yo estoy ahí, me corresponde a mí atender al polaco, atender al lechero, atender a quien sea, al marihuano que anda en la calle, ¿verdad? Me toca a mí. Yo soy el que tiene ese rol. Si la mujer, no amor, yo voy, quédese ahí acostado. Eso no es el rol. Ese no es el lugar, ¿verdad? Ese no es el lugar. A menudo las esposas sienten el anhelo de controlar y de gobernar la situación, porque sienten que el marido todo se le va, todo se le olvida, nunca se acuerda. Ten cuidado, porque mientras sigas haciendo eso, estás saliéndote del lugar que Dios ha establecido, y eso no es ser casco. Pero pastor, ¿él ocupa ayuda? Bueno, puede que sí, pero ten cuidado, porque si de la mano con la ayuda le dice baby, y además de baby ya nos vamos, ya eso se está subiendo de tono. Eso me parece control. Y ese no es el lugar. Ese no es el lugar de la esposa. Pero ¿qué más dice? Respetuosa. ¿Sabe qué significa temor? Escucha esto. Respetuosa significa temor, reverencia y respeto. Temor, reverencia y respeto hacia los hombres. Dice que sea casta y respetuosa. Y escucha cómo se usa esta palabra respeto. Porque a todos los que les deban al que impuesto, y dice, paguen, es que estoy más ciego cada vez. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor, al esposo que se le debe. Respeto. Entonces se lo pago. ¿Me explico? Le pago a todo lo que tengo. Este debe ser respetado, pues debo respetarlo. Hermanas, como hijos es muy difícil llegar a casa a escuchar a mamá hablar mal de papá. Eso es muy difícil. Eso es cansado. Hermanas, todas. Si tienen hijos, no hagan eso. Eso es una falta de respeto a sus maridos. Llega uno ahí a tomarse un fresco y tiene que oír todo lo que dice malo mi mamá de mi papá. Eso no es el rol. Eso no es respeto. Eso no es así. Respeto significa que yo eso no lo voy a decir. Yo no voy a andar divulgando los errores de mi marido. Yo me lo quedo para mí delante de Dios en oración y ya, no es mi rol. Entre más ejercito un rol que no es el mío, peor tiene el efecto el pecado en mí, más me daña. Lo que va a producir es amargura, resentimiento. Si yo no respeto a la figura a la que tengo que respetar y quebranto ese respeto, eso a quien va a afectar primeramente es a mí. Como dicen que, no me acuerdo qué es, si el enojo o qué, el resentimiento es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Me explico, me lo tomo yo el veneno y espero que el otro caiga redondo. No es que va a caer redondo, soy yo. Si usted, esposa, quebranta su lugar, usted está tomándose un veneno que la va a afectar.
Ay, pastor, es que aquí en esta casa todo soy yo. Si no fuera yo, no sé qué pasaría. ¿Te duele la cabeza? Uy, sí, me da unas migrañas. ¿Te tiene gastritis? Sí, me da gastritis. Ya me siento que me estoy volviendo loca, pastor. Ese es el efecto de estar tomando el lugar que no te corresponde. Esa es la consecuencia del pecado. Te estás tomando un veneno esperando que el otro caiga muerto. Y te lo estás tomando tú. Dice la Biblia que así no es. Esté sujeta a su marido. Si así son las cosas, me acabo de acordar que alguien dijo, si así son las cosas, no le conviene al hombre casarse. El matrimonio es una área más en la que mortificamos nuestro pecado y debemos honrarlo. El matrimonio es honroso, debe ser honrado, debe ser reconocido, es bueno, pero si no, entonces mejor quédate solo. Pero si ya estás casado, si eres mujer, estás llamada a sujetarte con una conducta casta y respetuosa. Pero pastor, mi esposo es un parche mal pegado. La única forma de ganarlo es la conducta sin palabras. Y la conducta específicamente en esto, castidad y respeto. ¿Me explico? En eso específicamente. Ocupar mi lugar y respetar a mi marido. Respetarlo. Eso es respeto, ¿no? Es respeto. No hay otra forma de describirlo. Si tú hablas mal de él, no lo estás respetando. Eso es una falta de respeto. Si él no está ahí presente, eso es una falta de respeto. Y aún estando presente, tienes que tener cuidado qué vas a decir y cómo lo vas a decir, porque puedes faltarle el respeto en cualquier momento. Debemos estar atentos a esto. Creo que rara vez se escuchan estas cosas desde el púlpito, ¿verdad? Y hermanos, créanme que si fuera por mí, yo me brinco ese capítulo. Pero yo estaba pensando, Señor, ayúdame, porque ahí está. Hay que hablar de eso. Y hacerse de la vista gorda es criar una iglesia en la que las mujeres no respetan a sus maridos, no respetan el liderazgo dentro de la iglesia, no respetan a los varones dentro de la iglesia. Si tú dejas callado a tu marido, dentro de unos minutos va a dejar callado al hermano Chano, y va a dejar callado al hermano Roberto, y al hermano en cualquier momento, y le faltaste el respeto ahora a otro varón de la iglesia. Y eso es pecado, porque no tenemos el hábito de respetar. ¿Me explico? Y por lo tanto me voy a deslizar en cualquier momento y le voy a faltar el respeto a otros dentro de la congregación. Y eso, dice el Señor, eso no glorifica el nombre de Dios. Quiero leer de nuevo, dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Y luego dice que el adorno, ya voy para ahí, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es, ¿para acá es donde voy? Precioso delante de Dios. Hermanas mías, hay unas palabritas que Pedro ha venido utilizando. Él dijo que si el esclavo se sujeta a su señor, al que es difícil de sobrellevar, dice Pedro, esto haya gracia a los ojos de Dios. Ahora dice, si la esposa, sin palabras, es respetuosa, es casta, esto es precioso a los ojos de Dios. Recuerda que Dios dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dios está diciendo, hermanas, ser respetuosas, ser castas, ocupar tu lugar con gozo, es precioso a los ojos de Dios. Pero la cultura de hoy, ¿qué dice? Uy, no, eso es estar bajo el pie de un marido. Eso no. Para vivir así yo mejor vivo sola, ¿verdad? Esa actitud no es preciosa a los ojos de Dios. Seguimos. Dice que mantengan un adorno que proceda de lo íntimo del corazón. El adorno de la esposa debe ser basado en ternura y serenidad. Dice el versículo 3, que el adorno de ustedes, las esposas, no sea el externo. 2 puntos.
Peinados, fíjense por favor en cómo los describe: ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. ¿Sabes lo que significa? No es que no te puedas peinar, no, hermana, peínate. No es que no te puedas pintar, no, hermana, píntate tranquila. No es que no puedas usar aretes, póngase los aretes tranquila, pero tenga cuidado con lo ostentoso, lo lujoso. ¿Sabe cuál era el problema de aquella época? Que una hermana venía y se te sentaba al frente con un peinado así, para arriba. Y dentro del peinado, oro, muñequitos de oro, joyas, dentro del peinado. Y tú venías a escuchar la palabra de Dios y tú eras un hombre pobre, una mujer pobre. Y la hermana sentada al frente tuyo, la hermanota esa, platuda, la que se baja del mejor carro, sentada ahí al frente tuyo. Y tú dices, mira, un elefantito de oro tiene aquí. Y un ratoncito de oro, otro adorno. Y dice, hermana, estoy predicando. Ay, sí, pastor, disculpe que... Híjole, que esta hermana se peinó de una manera que no me deja ver a Cristo. Me llama mucho la atención sobre ella misma. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que el adorno no sea tú. ¿Verdad? A veces vamos para una boda. Entonces yo le recomiendo a mi esposa, mi amor, no sea la novia en lugar de la novia. En las bodas solo hay una novia. Tú y yo le bajamos al perfil para que el novio y la novia ese día. ¿Me explico? Que es un matrimonio. Tú y yo vámonos un poquito más abajo. Ok, mi amor, está bien, dice ella. Y se va y busca algo que vaya un poquito más abajo que el novio y la novia. ¿Me explico? Pero a veces el sentir, y esto tiende a ser más de las mujeres, el sentir es ir tan bella, que usted se pregunta, ¿cuál es la novia? ¿Me explico? Todas compiten con ella. Solo es un ejemplo práctico. Hermana, ostentar, poner demasiada cosa sobre mí, llama la atención sobre mí y no sobre Cristo. Ahora, ¿sabes cuál es la contraparte de nuestra cultura? Poner lo menos posible sobre mí. Es decir, en nuestra cultura la gente se está quedando desnuda. Ya no es ser una gran señora con el gran vestido y el gran peinado, ya eso ya no. Ahora es ser ¿qué? La más relajada y más sin ropa posible. Eso es lo mismo, va a llamar la atención sobre ti y no sobre Cristo. Dice, las canciones del mundo reflejan lo que el mundo piensa. Soy una gata salvaje. Ríanse porque eso está ahí en Facebook por todos lados, ¿verdad? Soy una gata. Lo quiero y lo tengo. Eso está ahí por todos lados. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Imagínate si tú eres una gata salvaje, ¿cómo te vistes? Eres una depredadora. Entonces, ¿cómo te vistes? ¿Sí o no? Entonces tú cuando te des cuenta estás vestida como una depredadora. ¿Y qué te vas a comer? Esas depredadoras, esas gatas. Hombres. Dice la Biblia que eso lo hacen las mujeres impías. Hacen caer a los hombres. Dice, ella lo agarró como un buey y se lo llevó al matadero. Ella lo sedujo. Ella le bajó todos sus valores a ese hombre y murió en los brazos de esa mujer. Ha hecho caer a muchos, dice. Hermanas, y entonces ¿cuál es el llamado de ustedes? Las hermanas. Ese no puede ser la forma en que yo me adorno. Esa no puede ser la forma. La mía debe ser diametralmente opuesta. Diametralmente opuesta. Hermanos, hermanas, yo sé que la Biblia no dice de qué tamaño tiene que ser la enagua. Yo sé eso. Yo sé que la Biblia no dice eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo he ido donde algunos amigos que les agradecí que sus mujeres nunca fueron una causa de pecado para mí. Es imposible. Lo único que está a la vista es el rostro de esa dama. Señoritas, jóvenes, adultas, viejitas. Lo que veo es su rostro. Así que puedo decir, qué hermosa esa hermana, qué bella. Pero ¿de qué estás hablando? De su rostro. Nada más.
no hay nada más que está a la vista. Hermanas mías, amadas, la Biblia describe que el adorno venga de un espíritu tierno y sereno, que la conducta sea casta y respetuosa. ¿Sabes qué significa? Es como depurar, ¿verdad? Limpiar más, profundizar más, en que te veas simplemente como una hermana, sí, bien vestida, pero sin llamar mucho la atención, que haya pureza, que haya una forma de ser, que lo único que veamos ahí sea algo puro, algo santo. Nada que distrae de la gloria de Dios en Cristo. Todo lo que llama la atención solamente sobre Cristo. Peinados, joyas, vestidos, no era el punto, sino lo extravagante, lo lujoso, o en nuestra cultura, lo indecente, lo indecoroso. ¿Me explico? En nuestra cultura es diferente, lo indecente, lo indecoroso. No voy a seguir profundizando en eso, pues yo no es que tenga una agenda personal contra nadie, pero yo sí sé cuando algo no es puro. Ha pasado frente a mí cosas que uno dice, Señor, ¿cómo va a haber eso aquí entre nosotros? ¿Cómo es posible? Ahora, si viene alguien del mundo, y pues sí, viene del mundo, vamos a hablarle de Cristo y a mostrar el amor de Cristo. Pero se supone que la iglesia está creciendo, la iglesia está en otro nivel. La misma persona por sí misma debería darse cuenta que ha llegado a un lugar, no solo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, donde las hermanas son diferentes, donde su proceder viene de un espíritu tierno. Ellas no son una gata. Sus espíritus son tiernos y serenos. Ellas no son un mar agitado. Una vez yo era un adolescente, veníamos para el colegio, era el Día del Estudiante. Imagínense, el Día del Estudiante, aquí hermano, para los de México, aquí en Costa Rica, una vez al año, todos los estudiantes celebran una fiesta en cada colegio, le llaman el Día del Estudiante. Ese día hay baile, ese día hay de todo tipo de cosas. Pues imagínate cómo llegaron todas las muchachas que iban para el Día del Estudiante. Ese día te permiten ir sin uniforme y puedes vestirte como quieras. Así que el chofer del bus dijo, era un viejito como de 80 años el chofer del bus. Y dice, van regando veneno. Entonces yo escuché eso por primera vez y digo yo, qué interesante. Eso no tiene nada que ver con un espíritu sereno. ¿Me explico? Piensa en eso. Imagínate una hermana con un espíritu sereno a una mujer que va regando veneno, decía el chofer. Alguna vez estuvimos en un culto y entró una dama. Era miembro de la iglesia, no de esta, pero era miembro de la iglesia. Y se escuchaba porque yo la escuché antes de verla. Choc, 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 choc. Cuando ella caminaba, a cada paso sonaban aretes, adornos. Yo le digo a eso, guilindrajos, tiliches. Choc, 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 choc. Cuando por fin pasó la hermana, en los tobillos llevaba, ¿verdad? Lentejuelas, aretes, cosas. En el otro tobillo, en la cintura, llevaba una cosa aquí, que también estaba llena de todo eso. En los brazos hasta aquí, también estaba lleno de todo eso. Aquí estaba lleno de todo eso. Y aquí también. ¿Cómo no iba a sonar? ¿Me explico? Choc, choc. Yo la recuerdo desde siempre, recuerdo esa experiencia. Choc, 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 choc. Hasta que entró y se sentó. Y ya el culto había empezado. Y la hermana llegó tarde. Pues me imagino estaba poniéndose todas sus cosas. Pero no solo eso. Ella era de personalidad histriónica. Ella tenía que hacerse ver donde ella estaba. Eso no tiene nada que ver con un espíritu tierno y sereno. Yo imagino un espíritu sereno así. Nadie escuchó choc, choc, choc. Esa hermana es un pan de Dios. Calmadita, tranquilita, llega, se sienta, coge su lugar, escucha, y luego, y cuando se va igual, y el lunes igual, y el martes igual, y el miércoles igual, el jueves igual, el viernes y el sábado igual. Había un canto que decía, ¿verdad? El domingo estoy con Cristo, el lunes tengo paz, el martes lleno de su amor y todo lo demás, el miércoles y el jueves
Yo sigo con Jesús. El viernes y el sábado, no sé, sigo en la luz. Toda la semana. Ese canto era toda la semana. Hermanas mías amadas, hoy veo muchas vestidas de una manera preciosa, muy, como dice aquí, el espíritu tierno, sereno. Asegúrate de estar igual el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, porque Dios no vive aquí, dentro de este edificio. Él no vive aquí. Yo no acabo de decir nada de qué tipo de prendas. Yo no he dicho nada. Estoy diciendo, si hoy, porque yo veo que hay hermanas que vienen preciosas los domingos, muy tiernas y muy serenas, pero el lunes, si te parece una gata, mejor no, voy cambiando esto para que siempre yo sea una persona tierna y serena. ¿Sí o no? Tierno y sereno. Tierno y sereno. Sí, hermano, sí pasa por la vestimenta. Esto de que el adorno sea el del incorruptible ornato de un espíritu tierno y sereno, no significa que la pinta es lo de menos. No significa eso. ¿Verdad? ¿Qué dice la gente? La pinta es lo de menos. No. Lo que significa es, el espíritu afecta a la pinta. Es lo que quiere decir Pedro, que el espíritu tierno y sereno afecte la pinta. Y voy a decir algo más antes de irme de este lugar. Hermanas mías amadas, espíritu tierno y sereno también quiere decir que tu esposo no te tenga miedo, que el pastor no te tenga miedo, porque hay personas que cuando les dices algo, prepárate, porque van a hablar por media hora o dos, ¿verdad? Y a veces dicen los esposos, está caminando ansioso ahí frente a la casa. Le digo, hermano, ¿qué pasa? Hermano, que tengo que decirle algo a mi esposa ahí. No sé cómo empezar. ¿Por qué, hermano? Hermano, esa mujer es como darle a una lora con un sombrero. ¿Sabe? Yo he recogido loras, las loras, los pericos. Yo he recogido loras que alguien las hirió y yo las recojo para cuidarlas. Vieras cómo gritan, chillan, aturden. Y sí. Y yo le tiro un trapo. Ya, que se calme la lora, porque hace demasiado, aturde. Hermana mía, que no te tenga miedo tu esposo para tener que decirte la verdad. Que no tenga miedo de decirla. Que no tenga miedo el pastor. Hermana Erika, muchas gracias. Ustedes que yo siento a la hermana Erika y le digo 3, 4 verdades en la cara. Pam. Y llora. Y aprende. Yo la quiero mucho a la hermana. Quisiera Dios todas fueran así. Que la sientas y les dices. Y agarran y es cierto, pastor. Es verdad. Y van y lo ponen en práctica. Hermanas, eso significa tierno y sereno. Que no haya que ponerse un traje blindado como los que usan los investigadores cuando alguien muere, pero de hierro, para ir y decirle algo a la esposa. Porque cuando uno le dice algo, pastor, que se arma. Puede que nos vaya bien o puede que salgamos todos aquí golpeados. No, hermanos, así no debería ser. Tierno y sereno no significa eso. No significa eso. Tierno y sereno es abierto a la corrección, a la enseñanza, a la guía. Dice la Biblia que las mujeres se salvarán engendrando hijos si viven en sujeción. Pero no es salvarse de ir al cielo. Es salvarse de que sobre ellas recae el hecho de que comieron del fruto primero y luego nos dieron a nosotros. ¿Me explico? Pero ellas pueden librarse de esta culpabilidad si son de un espíritu tierno, si son de un espíritu sereno, si aprenden a amar a sus hijos y a su marido. Y una forma de amar a tu marido es cocinarle. Y una forma de amar a tu marido es escucharle, corregirte, aprender lo que él te dice. Si el marido dice, mi amor, tranquila, ¿qué significa? Tranquila. ¿Ya? Amor, y al almuerzo, yo digo que estuviera tranquila, que no me preocupara. Yo no lo hice, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las esposas? Usted dijo que tranquila. Y dice el marido, sí, solo estoy diciendo que ¿dónde vamos a ir a almorzar ahora?
Pero a veces ya se ha creado un ambiente de tensión en donde ya no hay ternura. Tierno, ¿qué significa tierno? Allá tienen chineado a alguien que se comporta de manera tierna conmigo a veces, ¿verdad? A mi sobrinito ahí, al papichín le digo yo, ¿verdad? A Timoteo. Yo le hago así, papichín, y él sonríe. Y si yo lo agarro, él me agarra y me juega con mi barba, ¿verdad? Y eso es todo, tierno. No es agresivo, no es violento. Pero cuando se pone gritón, ya no es tierno. Hermanas, yo creo que esto no estamos inventando el agua tibia hoy. Es decir, esto está muy claro aquí. ¿Cuál es la conducta que, repito, dice la Biblia, que es agradable a los ojos del Señor? ¿Dónde está el versículo? Dice, es precioso delante de Dios. Versículo 4, última línea. Que es precioso delante de Dios. Por último, sé que me he ampliado. Considérenlo una conferencia para matrimonios. Porque así, dice el versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuántas veces ha dicho sujetas? 2 veces. Esto es importante, dice Pedro, es el centro de lo que estoy diciendo. Sujétense. Dice, así obedecía Sara a Abraham llamándole Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Pastor, pero Sara es la que le dijo a Abraham que se acostara con la criada. Sara es la que se rió detrás de la puerta cuando Dios dio una promesa de que iban a nacer un hijo. ¿Cómo que esa mujer era obediente? Aquí está hablando de la Sara viejita. La Sara viejita entendió que Dios tenía un gobierno de todo y los planes sobre todo. La Sara viejita entendió que ella echó a perder las cosas por haberse estado metiendo, ¿verdad? A veces yo estoy mandando mensajes y mi esposa me hace, ¿verdad? Entonces yo le digo, y ya no sé si darle al mensaje enviar. Juan, lo quito y ¿qué pasó? ¿Qué significa todo eso? Y me dice, ya me da la exposición teórica. Y digo yo, entonces yo le digo, y ella me responde, y bueno, haga de cuenta que no dije nada, me dice ella, ¿verdad? Y le digo yo, eso estaba haciendo al principio. Yo estaba haciendo de cuentas que no estabas diciendo nada. Me explico, hermano. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No interfieras, no interfieras. No interfieras. Déjalo que él haga lo que él está haciendo. Sí, señor, sí, señor. No interfieras. Yo se los cuento así para que se rían, porque esto es duro. Lo puedo decir de otra manera, no quiero decirlo de una manera dura. Hermano, sí es verdad. Y yo amo a mi esposa y ella me ama. No crean que ahora me va a llegar a echar agua caliente a la casa. No, ¿verdad? No es así. Siempre yo digo, no, yo no necesito hablar con mi esposa para definir los planes. No necesito hacer eso. Tú eres un machista. No, es que mi esposa, ella está aprendiendo que tiene que ser tierna y serena. Ella está aprendiendo que es sí, señor. Ella está aprendiendo que no necesita agarrar la batuta. Eso no es el llamado de ella, es el llamado mío. Así vas a herir a tu esposa y la vas a... Bueno, eso será, ya tendré que llevar las consecuencias. No creo que sea así. Si lo haces de la manera que voy a explicar el domingo próximo, varones, entonces todo va a salir bien. Porque así dice el Señor. ¿Me explico? Hermanas mías amadas, dice que Sara obedecía a Abraham y aprendió que sí, Señor. Sí, Señor. Y claro, a veces también las esposas dicen, sí, señor, ¿verdad? Cuando ya están bravas. No, es sí, señor. Sí, señor. No es el sí, señor de cuando ya estoy enojado. Pues sí. No, es sí, señor. Sí, está bien, mi amor, está bien. Para pelear se necesitan 2. ¿Cuántas veces has oído eso? Para pelear se necesitan... Hermanas mías, si ustedes son más sabias que yo, entonces digan sí, señor. ¿Verdad que, pastor, usted no es muy sabio? Pues sí, está bien. Entonces di sí, señor.
¿verdad? Sí, señor, y vas a ver que todo empieza a solucionarse. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. No hay con quién pelear. El marido va a decir, ¿qué te pasa? Sí, señor. ¿Estás loca? Sí, señor. Lo que sea, sí, señor. Así Sara obedecía a Abraham y se sujetaba. Así lo hacía, llamándole Señor. Y ahora Pedro dice de manera condicional, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien, es decir, que todo lo que él ha estado definiendo es lo bueno. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Hacer el bien es hacer todo lo que hemos definido hoy. Sujeción, respeto, sin palabras, conducta, casta, respetuosa, adorno de mí, de mi cuerpo, según mi espíritu, tierno y sereno. Que la forma más íntima de ser mía no sea la forma de una culebra. ¿Verdad? Hay hombres que dicen, me casé con una serpiente. Un cascabel es lo que tengo por mujer, dicen algunos. Que no sea ese el espíritu de las hermanas. El espíritu de ellas tiene que ser tierno y sereno, completamente diferente a un cascabel. Y déjeme decirle que las culebras cascabel no son tan bravas como dicen. Porque en Guanacaste yo sé que las cascabeles tienen un temor terrible. No las mates, no son tan bravas. Suenan el chilindrín y te dicen, aquí estoy, déjame quieto, pasa de largo, ¿verdad? No son tan bravas como dicen, pero el espíritu de las hermanas no tiene por qué parecerse al de un cascabel. Debe ser su espíritu, su forma de ser íntima, tierna y serena. Así dice Dios, así lo dice el Señor. Por último dice que nada pueda aterrorizarlas. Hermanas, no sé lo que significa eso. No sé. Que nada pueda aterrorizarlas. Voy a darles dos posibles significados. Un significado es que tú te sujetes sin miedos. No porque el marido dice, sujétate. No, sino porque tú con un espíritu dispuesto te sujetas. Ese es un posible significado. Tú con un espíritu dispuesto te sujetas, no porque el marido te tiene intimidada. El otro posible significado es confiando en que aunque el marido sea un parche mal pegado, Dios hará todo bien. Dios hará todo bien. Porque yo sé que hay hermanas que dicen, pastor, pero si yo dejo a mi marido por un segundo que guíe el hogar, lo va a tirar en un barranco. Pues el Señor dice, sujétate sin temer ningún mal. En cualquiera de los dos casos, el Señor está diciendo, confía que yo tengo el control. Y creo que es lo que está diciendo. Como Sara se dio cuenta que Dios tiene el control. Y que a su tiempo vino el hijo de la promesa. Y que a su tiempo Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Simplemente me llama a descansar en Él. Así que, hermanas mías amadas, esto es lo que la palabra de Dios declara. Dice de esta manera que se comporten como las santas mujeres se han comportado. Las santas mujeres. Hay una escritora de un libro que les llama no como las diapesetas. ¿Cuáles son? ¿Qué significa las diapesetas? Hay muchas por ahí de otro tipo de mujeres. Las mujeres de Dios están llamadas a vivir su libertad en Cristo de la manera en que hemos definido en esta mañana. Espero haber demostrado que Dios llama a las esposas a sujetarse y que el adorno debe proceder de un espíritu tierno, que es completamente algo que agrada a Dios. Es un desafío en medio de esta cultura de tanta libertad y tan reacia a la autoridad sujetarse a estas palabras. Pero este es el orden de Dios y debemos recordar y saber que Dios siempre nos desafía, que Dios nos conoce y establece parámetros para nuestro estilo de vida que conllevan la muerte del yo, porque Él me conoce. Entonces Él sabe, Él anda ahí con algo que le queda a las mujeres, una pieza del tamaño de las esposas. Dice Dios, aquí está, mujeres, calcen aquí. Y uno dice, ay, pero es que eso va a significar la muerte de mí. Sí, correcto, calce aquí. Pero dentro de unos días vamos a ver que dice, varones, aquí también tengo la forma, ¿verdad? Eso
Venga usted también, calce aquí. De esa manera debemos entender todo. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y Él sabe lo que nos está pidiendo. ¿Te está llamando la Biblia a morir a tu pecado? ¿Significará eso para ti sufrir? Recuerda que Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió por ti y te llevó a una relación correcta con el pastor de tu alma, que no soy yo, es Dios. Ahora dice, nuestras almas han sido vueltas a quien deben ser y para quien debe ser. Y estamos llamados a redimir nuestro estilo de vida, de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, yo sé que algunas culturas, como la norteamericana, estas cosas que yo dije hoy, a esas mujeres se las han enseñado no con palabras, sino con práctica, desde que son muy chiquitas. De manera que crecían, tiempo pasado, crecían siendo bien obedientes y bien sujetas. Pero en esta cultura esto no se ha enseñado en lo más mínimo. Para la cultura latina estas verdades vienen llegando. Apenas me está tocando a mí y a muchos otros hombres de Dios decirlas, para que la gente las reciba. Así que es evidente que al decirlas incomodan. Es evidente que en esta cultura la mujer es la que va a misa y el hombre es el que va al partido. Es evidente. El hombre se va a la mejenga y la mujer se va para la misa. Pero la Biblia dice que el rol de la esposa es diferente. No es ser la líder espiritual del hogar. Es ser una sierva a su marido, una persona que se sujeta, que respetuosamente y castamente procura hacer la voluntad de Dios en medio de su hogar. De manera que el nombre de Dios, no el de Edier, nunca digan que es que el pastor no le gusta, no. El nombre de Dios sea glorificado. Tú conmigo no tienes ninguna cuenta. Tú conmigo no me debes nada. A Dios es a quien tendremos que dar cuentas. Es al Señor. Y esto es lo que dice hoy el Señor para nosotros. Que Dios nos ayude a recibirlo con un espíritu tierno y sereno. No la agarren conmigo, a mí invítanme a comer ahora más tarde, ¿verdad? Pero es lo que Dios dice en su palabra. Oremos.